¿Tú tienes pasión o fanatismo por tu equipo de fútbol? El pasado domingo 24 de mayo, Cruz Azul se coronó campeón del torneo Clausura 2026 de la Liga MX tras vencer a Pumas con un marcador global de 2-1 en la gran final. El partido se llevó a cabo en el Estadio Olímpico Universitario. Yo no soy presentador de deportes, pero el tema del día de hoy tiene que ver con el fútbol mexicano, específicamente con una tragedia ocurrida durante un partido de la Liga MX en el año 2022, la llamada tragedia del Corregidora. La tragedia del Estado Corregidora tuvo lugar el 5 de marzo de 2022 durante un partido de la Liga MX entre los equipos de fútbol Querétaro y Atlas. En dicho evento se produjo un violento enfrentamiento entre los seguidores de ambos clubes. Damas y caballeros, sean bienvenidos. Emisoras de México presentan su programa de televisión, TV Somar, XHDO. Yo soy su presentador Miguel Ojara. Comencemos. Y antes de seguir con el tema, hay que enlazarnos con nuestro reportero, Gabriel. Emisoras de México presentan TV Somar, XHDO. Muchas gracias, Miguel. Comencemos con esto. El 5 de marzo de 2022, durante el partido entre el Querétaro y el Atlas en la Liga MX, se registró uno de los episodios de violencia más graves en la historia del fútbol nacional. En dicho evento, se produjo un violento enfrentamiento entre los seguidores de ambos clubes. Las grabaciones compartidas en las redes sociales evidenciaban escenas de grupos de hombres agrediendo brutalmente a otras personas, golpeándolas, pateándolas, agrediéndolas brutalmente o incluso despojándolas de su ropa. De acuerdo a informes gubernamentales oficiales, el saldo fue de 26 personas lesionadas, 3 de ellas de gravedad. Fanatismo es un estado psicológico y social caracterizado por una devoción ciega, apasionada y desmedida hacia una causa, ideología, equipo deportivo o figura pública. En este estado, el individuo anula su capacidad de autocrítica y rechaza cualquier argumento que contradiga sus creencias. El pasado 5 de marzo se cumplieron 4 años de la llamada Tragedia del Corregidora, uno de los episodios más oscuros en la historia reciente del fútbol mexicano. Lo que debió ser un partido más del torneo Clausura 2022 de la Liga MX terminó convertido en una escena de violencia que dio la vuelta al mundo y dejó una profunda marca en el deporte nacional. Los hechos ocurrieron durante el partido entre Querétaro y Atlas, correspondientemente a la jornada 9 del torneo Clausura 2022, disputado en el Estadio Corregidora. El encuentro se desarrollaba con normalidad hasta el segundo tiempo, cuando comenzaron enfrentamientos entre grupos de aficionados en una de las zonas del estadio. Lo que inició como una pelea entre seguidores rápidamente se transformó en un enfrentamiento masivo dentro de las tribunas. En el minuto 61 del encuentro, cuando el Atlas contaba con la ventaja mínima en el marcador, las cámaras de televisión captaron la agitada movilización que se presentó en la cabecera del arco defendido por Washington Aguirre. Aparentemente, un choque entre integrantes de los grupos de animación de ambos equipos no pudo ser contenida por la policía presente en las gradas del recinto. Las acciones en los terrenos de juego continuaron con curso habitual, aunque un minuto después el silbante Fernando Guerrero comenzó a silbar desesperadamente. Y es que en un sector de la afición comenzó a ingresar al campo, con autorización del comisionario para resguardarse de la bronca que continuaba creciendo en las tribunas del Estadio Corregidora. En apenas algunos segundos, cientos de personas acompañaron a los 22 jugadores. Los equipos se congregaron alrededor de sus respectivas bancas, pero no pudieron abandonar el terreno de juego hacia los bastidores. Algunos aficionados y familias completas pudieron hacerlo por los túneles inferiores que habilitaron los encargados de seguridad. Aunque la presencia de las personas en el rectángulo tranquilizó la situación durante algunos instantes, el conflicto se trasladó hacia el rectángulo verde. Las persecuciones entre miembros de los grupos de animación continuaron en cada uno de los rincones. De hecho, minutos después de la suspensión del encuentro, los implicados en la pelea comenzaron a tener enfrentamientos en el césped.
En medio de la desesperación, algunos de los aficionados, incluso menores de edad, tuvieron que despojarse de playeras de su equipo para evitar agresiones en su contra. Las condiciones que se vivieron en todos los rincones del recinto imposibilitaron la reanudación del encuentro. El comisionero del encuentro confirmó a los cronistas de Fox Sport que el partido no contaba con las condiciones para seguir adelante, aunque anunció que la comisión disciplinaria se encargaría de las investigaciones correspondientes para la imposición de sanciones. Cuando la situación pudo ser controlada, las autoridades autorizadas para el encuentro constataron que el dispositivo habilitado para el videoarbitraje, el VAR, fue destruido por los barristas. La violencia dentro del inmueble generó pánico entre los asistentes. Muchos aficionados, incluso familias y niños, buscaron refugio dentro del terreno de juego mientras se registraban agresiones en diferentes zonas del estadio. El incidente dejó decenas de personas heridas y provocó una fuerte reacción tanto en México como a nivel internacional. Aunque los comunicados oficiales de las autoridades del estado de Querétaro y de la Liga MX señalaron que no hubo víctimas mortales, el episodio generó una fuerte polémica debido a los videos que comenzaron a difundirse en redes sociales. En dichas grabaciones se observan imágenes extremadamente duras para el espectador, con aficionados golpeados, personas tiradas en el suelo y zonas del estadio con rastros de sangre, lo que generó cuestionamientos y dudas entre la opinión pública sobre la magnitud real de lo ocurrido aquella noche. El saldo de la tarde gris fue de 26 personas heridas, 3 de ellas de gravedad y ni un solo detenido. Las autoridades de la Liga MX cancelaron el resto de la jornada. A raíz de los hechos, la Liga MX tomó medidas disciplinarias sin precedentes en el fútbol mexicano. Entre las sanciones destacaron el veto del Estadio Corregidora durante varios partidos, la suspensión de la barra del club y la implementación de nuevas medidas de seguridad en los estadios. El caso también provocó una revisión profunda de los protocolos de seguridad en el fútbol mexicano. Desde entonces, autoridades deportivas y clubes han impulsado controles de acceso más estrictos. A 4 años de distancia, la llamada tragedia del Corregidora continúa siendo recordada como uno de los momentos más delicados en la historia del fútbol mexicano. Más allá de las sanciones y de los cambios implementados en la seguridad de los estadios, aquella noche permanece como un recordatorio de los riesgos que enfrenta el deporte cuando la violencia se apodera de las tribunas. Esta información la puedes encontrar en el periódico El Heraldo de México e Infobae. De acuerdo con informes gubernamentales oficiales, el saldo fue de 26 personas lesionadas, 3 de ellas de gravedad. Sin embargo, en medio de la confusión, varios medios de comunicación informaron inicialmente sobre supuestas muertes. Estas noticias se retractaron rápidamente y desde entonces el gobierno ha mantenido la postura de que no se registraron descensos en el incidente. No obstante, esta versión oficial ha sido objeto de polémica y cuestionamiento, dado el carácter extremo de la violencia visible en las imágenes difundidas, así como los testimonios de testigos del suceso. Muchos criticaron y pusieron en duda la afirmación gubernamental de que no se produjeron muertes. Hoy, a 4 años de la tragedia del Corregidora y después de la final cardíaca entre el Cruz Azul y el Pumas, te pregunto a ti, ¿tú tienes pasión o tienes fanatismo con tu equipo de fútbol? Personalmente, ese día, en el partido Cruz Azul-Pumas, yo estaba en CU. Y cuando el partido terminó, el ambiente cambió totalmente. Vi en las calles peleas entre fanáticos de los dos equipos. No eran solo palabras, eran golpes. Si quieres contestar esta pregunta, la puedes hacer aquí abajo en los comentarios. Por el momento, eso ha sido todo. Muchas gracias, Miguel. Volvemos contigo. A diferencia de la pasión que disfruta de una actividad de forma saludable, el fanatismo se activa cuando aparece el odio hacia el rival. El apasionado celebra la victoria, el fanático necesita destruir o humillar al contrario para sentirse validado. El caso del Corregidora es el ejemplo más claro de cómo el fanatismo deportivo se transformó en violencia colectiva mediante la deshumanización del rival. Al final del caso, se logró la implementación obligatoria del Fan ID para erradicar el anonimato en los estadios de la Liga MX, junto con la desintegración parcial del poder de las barras organizadas.
se logró una herramienta legal y tecnológica para prohibir el acceso de por vida a personas con antecedentes de violencia en los estadios. Se castigó a la directiva de Querétaro en ese momento con la suspensión de 5 años de la Liga MX y el club fue obligado a cambiar de administración de forma inmediata. ¿Qué te pareció la transmisión del día de hoy? Si te pareció interesante este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para más casos como este. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este caso y qué otras historias te gustaría que investigáramos. Si tienes alguna historia que te gustaría que contáramos en este canal, mándanos una carta a nuestro correo. Nosotros la leeremos y las narraremos. Por el momento, nuestra transmisión ha llegado a su fin. Yo soy Miguel Ojeda, me despido, no sin antes recordarte que si los debes amar, sigue sintonizando.